Listo, ya ahora sí, doctora Rubí, la escuchamos. Qué pena. Ay, no. Ya, Rubí, no te desconcentres, sigue. Espérate. Ay, espérame tantico, cayó. Ay. Bueno, entonces, buenas noches, compañeros y profesora. Buenas El noches. proceso que nosotras escogimos con mi compañera Yolanda es el proceso verbal sumario, para explicarles brevemente. Inicialmente, vamos a empezar con unos asuntos de importancia que son de manera general, unos aspectos. El primero es, ¿qué asuntos comprende el proceso verbal sumario? Entonces, son aquellos asuntos contenciosos que tengan un trámite especial y aquellos que, de acuerdo a su naturaleza, cualquiera que sea la cuantía, van a vertirse por este trámite. En razón a ello, la cuantía que tiene estipulado este proceso es la cuantía, la mínima cuantía, perdón. Otro aspecto muy importante de resaltar es que son procesos de única instancia. En razón de ello, pues cuando el juez dicta su sentencia, ya una vez queda en trámite y en firme. Sí. Otro aspecto importante y de destacar es que tanto su demanda como contestación puede ser verbal o escrita. Dentro de ello hay unas restricciones. La primera es que las excepciones previas no tienen un trámite independiente, sino que se tramitan por medio del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Lo que tenga que probarse, la segunda es que lo que tenga que probarse mediante la inspección judicial se acreditará por medio de un dictamen pericial. Tercera, que en materia de testigos no se podrá presentar más de 2 testigos por hecho, y el interrogatorio es menos preguntas. Como es un proceso de trámite donde hay una única audiencia y en esa misma audiencia se falla, entonces lo que se pretende con este proceso es que sea un proceso ágil y pues que no sea dispendioso, ¿no? Para las partes y tanto pues para la administración de justicia. En razón de ello, pues mi compañera va a iniciar con el trámite de la demanda y ya lo que tiene que ver en sí en materia procesal del proceso de verdad sumario. Mil gracias, doctora Rubí, además por su colaboración. Mil gracias. Bueno, en cuanto al trámite de la demanda, pues este se encuentra contemplado en el artículo 391 del Código General del Proceso, donde nos establece que la demanda puede presentarse, como ya dijo mi compañera, de manera verbal o escrita, con todos los requisitos establecidos en el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. En este caso, los anexos establecidos en el artículo 84 únicamente se presentarán pues en el caso de que el juez los considere necesarios para el asunto. Una vez entrado pues a estudio de la demanda, el juez tiene dos posibilidades, admitir o inadmitir, o si cumple con todos los requisitos del artículo 82 y siguientes, pues admitirá la demanda. De lo contrario, la inadmitirá. En este caso, pues tendrá 5 días para subsanar. Si falta pues algún requisito o documento, el juez ordenará para que se llegue dentro de esos 5 días, ¿no? En cuanto a la contestación de la demanda, ya admitida, pues dado el trámite y notificado, pues entonces entrará a tramitar ya la contestación que ejerza la parte contraria, y en ese caso puede también contestarse por escrito o de manera verbal dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Igualmente, de conformidad al inciso cuarto del artículo 391 que les estábamos nombrando, si falta algún requisito o documento, se ordenará aún verbalmente que se subsane o se llegue dentro de los 5 días siguientes. Las excepciones dentro de la contestación pues tiene la opción de presentar excepciones de mérito o en su defecto alegarlas como recurso de reposición en el caso de las excepciones previas.
ya subsanado, dado trámite pues al recurso y demás, entonces entraríamos ya a la fijación de fecha para la audiencia, que en este caso será única. En ella pues se agotarán las etapas de decisión de excepciones previas, control de legalidad, la conciliación, las alegaciones, las excepciones de mérito pues que se hayan presentado, la práctica fijación del litigio, las alegaciones, que en este caso pues se correrá a las partes un término para alegar máximo de 20 minutos a cada una de las partes, y en efecto pues se dictará sentencia. Muy bien, doctora Yolanda, muchas gracias. Una pregunta para todos, no solo para el grupo de la doctora Rubia Alejandra y de Yolanda, para todos. ¿Caben excepciones previas en el verbal sumario? Sí, profe, sí caben, Sí, pero claro que sí. solo Sí. por vía de recurso de reposición, pues debidamente interpuesto dentro del término del traslado, vía reposición contra el auto admisorio de la demanda. Ahí es donde cabe la presentación de las previas. Doctor Fernando. Profe, lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta, si nosotros nos vamos al Código de Procedimiento Civil, por allá en el artículo 437, hablaba del proceso verbal sumario y Sí. en este artículo definitivamente decía no se podían presentar excepciones previas. Recordemos que entonces ese 437 es modificado por el Código General del Proceso y es permitido, como lo acaba de acotar el compañero, de Así es. presentar excepciones previas en, por medio de un recurso de reposición frente al auto admisorio. Lo que hay que marcar es algo claro. Así estemos con el 372 y el 373, lo que yo no puedo hacer es con la técnica procesal del 372 en cuaderno separado. Eso en muchas ocasiones algunos abogados lo confunden y presentan Sí. la contestación de la demanda, las excepciones previas en cuaderno separado, y eso es una mala técnica procesal. Porque si bien es cierto, ese 372 y el 373 me excluyen el legislador del 372 en cuanto a la presentación de excepciones previas en cuaderno separado, y por eso marcó la ruta del recurso de reposición e hice el símil con el 437 del Código del Procedimiento Civil. Exactamente. ¿Se le fue el audio, profe? ¿Me escuchan? Ahí ya. Yo quiero Ahora hacer sí, una lo anterior aclaración. no. Tiene que devolver la cinta del casete porque lo anterior no lo escuchamos. Quiero hacer una aclaración, era lo que estaba diciendo, y gracias, estaba también agradeciendo a usted, doctor Fernando, y al doctor Freddy, creo que fue el doctor Freddy, por su intervención, y es un proceso verbal sumario muy, muy excepcional, y es el proceso de privación en jurisdicción familiar, el proceso de privación y suspensión de patria potestad. En principio no cabe la apelación en los procesos verbales sumarios, ¿cierto? O sea, es única instancia. ¿Qué pasa con temas tan delicados en su naturaleza y de fondo, como es la patria potestad en su privación o suspensión? ¿Han leído o han escuchado de su experiencia? ¿Han visto algo diferente sobre eso? Porque con el CPC, como decía bien el doctor Fernando, el Código de Procedimiento Civil sí era un proceso verbal, no era verbal sumario, y cabía el recurso de apelación, era doble instancia este proceso. Subía entonces, podía irse o subir, como decimos nosotros vulgarmente los litigantes, subía al tribunal, sala de familia o sala civil familia, dependiendo del distrito, para conocimiento ya del ACUEM. Entonces, les pregunto, ¿hay alguna particularidad con esos procesos, doctor Kenny? Hola, profe, buena tarde. Profe, lo que yo estuve leyendo era que, como usted lo acaba de decir, eso era un proceso verbal, creo. Y
Antes era verbal. lo clasificaron dentro del Código General del Proceso como un proceso verbal sumario, pero como este proceso ya poseía el principio de la doble instancia, entonces lo que se cree es que el legislador erró y al momento de clasificarlo como verbal sumario, siendo realmente uno de orden verbal para efectos de cumplir el principio de la doble instancia. Entonces, yo en vista de eso, lo único que me imaginé es que cuando uno deba tramitar un proceso de esos, pues lo que debe hacer es presentarlo directamente como un verbal, porque pues en efecto para mí cabe el recurso de apelación para la parte afectada negativamente con la decisión. Entonces, para mí, eso es lo que yo veo. Eso me parece algo, me recuerda a un caso que tuve hace muchísimos años, en el cual yo Pero presenté una muchísimos años antes de entrar en vigencia el CGP, el Sí, Código General. correcto. Bueno, como ese entró parcialmente, sí ve por etapas. Sí. Entonces yo una vez tuve que presentar por allá en el año 2013, como en el primer semestre del 2013, un proceso de exoneración de cuota alimentaria, porque la persona ya no estaba estudiando y había cumplido los 25 años. Entonces resulta que eh, como ese acápite del Código General del Proceso actual que ya previó ese vacío que yo me encontré en esa época, era que resulta que ahora eso es un proceso que, aunque es de única instancia, se tramita ante un juez de familia del circuito, pero en esa época el Código de Procedimiento Civil no establecía que eso era competencia de los jueces de familia del circuito, sino que era como era un proceso sumario también y de única instancia, lo conocía el juez municipal, el juez civil municipal o municipal en el evento de los pueblos pequeños, por ejemplo, un promiscuo Y a municipal. falta de jurisdicción de familia, supongo, más bien. Sí, exacto, entonces resulta que yo Sí, vi ya eso, hay la competencia. Ajá. yo dije, no, esto no se lo puedo presentar al juez de familia porque él me va a decir que esto es del juez municipal porque no ha entrado a regir esa parte del Código General del Proceso que ya permitía presentarlo ante ellos, ante los de familia. Entonces yo lo presenté en un juzgado de esa época civil municipal piloto de la oralidad, recuerdo. Y entonces el juez me admitió la Sería demanda. por ahí principio de 2012, ¿no? Sí, No, eso 2012. fue como comienzos de 2013. 13, recuerdo, sí. Entonces, el de aquí llegó y dijo que no, que él no era, me admitió y me convocó a audiencia. Y el día de la audiencia yo llegué y no sé, me lo decretó que eso era competencia del juez que había fijado la cuota en otra ciudad. Y yo le decía que no, que porque eso el demandado No estaba. necesariamente. ¿Cómo? No necesariamente. Entonces yo le dije al juez que no, le dije que él era el competente y que como el demandado estaba en esta ciudad de Bogotá, pues que no podía él enviarme eso al juzgado que fijó la cuota, que era en la ciudad de Cúcuta. Entonces, no, él me lo envió para allá de todos modos. El juez de Cúcuta, pues un poco más acuicioso, se dio Sí. cuenta de lo que yo había hecho y de lo que el juez de aquí de Bogotá había hecho. Y pues él también de una manera muy sana o correcta decretó el conflicto de competencia y lo envió a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia allá se demoró un rato también y por fin una magistrada se pronunció y dijo que yo tenía la razón, que en atención que no había entrado esa parte en vigencia del Código General del Proceso, pues eso no era competencia aún de los jueces de familia del circuito y que tampoco era competencia del juez de Cúcuta que había fijado que era que estaba aprobado que el demandado residía, estaba domiciliado acá en Bogotá. Y resulta que pues esos son vacíos y este me parece lo mismo porque
si alguien tiene que presentar ese proceso, se va a encontrar con ese hierro ahí. Entonces, lo más sano, pues, sería presentarlo como un verbal, aunque sé que van a haber problemas porque hay jueces que dirán que no, que eso es un sumario, y otros entenderán que por la doble instancia, pues, sí es competencia, sí sería un verbal, aunque lo hayan clasificado en el general como sumario. Ok, gracias, doctor Kenny. Les pregunto a todos, incluido doctor Kenny, ¿han tenido experiencia en los últimos años llevando algún trámite, algún negocio de privación o suspensión de patria potestad? Los que litiguen en familia también. ¿No? A ver, ¿por qué también hago la pregunta? El apunte del doctor Kenny me resultó muy conveniente. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? Porque es que sí los he llevado y de hecho para mí en su naturaleza sigue siendo, o sea, a ver, si es un proceso verbal sumario, pero su esencia, si bien el término de traslado se redujo, obviamente, en comparación con lo que es el verbal de mayor y menor cuantía, ya el proceso ya tiene una estructura, digamos, esa sí es muy similar, como dice el doctor Kenny, en realidad, y más por la naturaleza del asunto que tiende a ser muy delicada. Sí es cierto porque yo presenté recurso de apelación y se fue a segunda instancia. Estuvo ahí, pero me prosperó. Entonces, en realidad, sí es bien, si bien es cierto, lo vamos a trabajar en su naturaleza. Hablo de esos trámites, ese trámite en particular que es muy delicado en materia de familia. Si bien en su naturaleza lo seguimos dando el trámite tal cual lo tienen aquí las doctoras en su mapa conceptual muy bien elaborado. Lo que tiene que ver especialmente con el tema de que de la única instancia muy característica del verbal sumario no aplicaría para la naturaleza del en tránsito a cosa juzgada, recordemos eso, ¿sí? Ni siquiera me estoy refiriendo a procesos como el divorcio. El divorcio en su esencia puede que sí, pero recordemos que siempre vamos a poder volver a debatir sobre asuntos que tengan que ver con los hijos menores de edad de ese matrimonio. Entonces, ni así todavía podríamos hablar de la cosa juzgada en jurisdicción familia. Entonces, en razón a esa naturaleza, ya que todos los temas de materia de familia, y eso lleva intrínseco además el principio, el interés superior del niño y la corresponsabilidad, podemos decir que sí cabe la segunda instancia, entonces, en procesos verbales sumarios de privación y suspensión de... Perdió audio, profe. Esto es para los que litigamos también en familia, pero es un tema muy importante dentro de los procesos verbales sumarios. ¿Listo? ¿Es claro o no? ¿Me escuchan? Sí, profe. señora, está perfectamente. Doctora. Voy a distraer al niño aquí que está detrás de mí. Deme un segundito. Ya. Ok. Listo, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, continuamos con los doctores. ¿Me escuchan? Sí, señora.
Bueno, continuamos con los doctores Oscar Fabián Duarte, Freddy Alexander Calle y el doctor Fernando Estrada. Y también van a hablar de la estructura del proceso verbal sumario, ¿cierto, doctores? Sí, profe. Bueno, tienen el uso de la palabra, adelante. Bueno, buenas noches, profesora y los demás compañeros. Bueno, hay temas que ya uno redundaría porque los compañeros, efectivamente, las compañeras lo trataron. Y solo habría que hacer como solo algunas precisiones y es el sentido de que, bueno, a ellas lo comentaron, los requisitos del artículo 82 y 84 cuando sea necesario, pero hagamos hincapié sobre que entonces esa contestación, se puede presentar la demanda y a la vez también la contestación